En este anime, un soldado de rango 1 descubre que tiene el poder más loco de todos los tiempos. Resulta que en este mundo, los monstruos salen de los portales para intentar acabar con la humanidad, y algunos humanos son lo suficientemente fuertes como para poder luchar contra estos monstruos. Este anime sigue la vida de Yuto Sumeragi, que tras muchos años de entrenamiento consigue por fin unirse al ejército de supresión de monstruos. Su amigo Nagi les dice que hagan un simulacro de combate para ver su nivel de habilidad, y los dos comienzan rápidamente una batalla en la que Yui acaba ganando. Justo entonces suena una alarma para anunciar la ceremonia de apertura, y de camino a la ceremonia, un reportaje de televisión habla sobre Yui, diciendo que es el vástago de una familia muy importante en la sociedad y que su hermano tenía una posición muy importante en el ejército. Sin embargo, aunque Yui pertenecía a una familia noble, tenía un nivel muy bajo de poder psiónico. Tras ser humillado públicamente y llamado débil en su cadena nacional, Nagi intenta animar a su amigo diciéndole que ahora que forman parte del ejército, por fin tendrán novia, así que no deben preocuparse por nada. De repente, sin embargo, un aviso sobre un ataque en la ciudad alerta a todos. Sin embargo, ante el poder de uno de los hombres más fuertes del ejército, los monstruos son derrotados fácilmente, y ese hombre es el mayor del ejército llamado Karen, un nombre que no le pega nada. De repente aparece otra criatura, pero es rápidamente destruida por un poderoso ataque de hielo, y el responsable de este ataque es otro mayor llamado Primavera. Y al ver el nivel de poder de estos dos, Yui y Nagi se preguntan si ellas también serán capaces de matar monstruos con tanta facilidad. Más tarde, por fin comienza la ceremonia de alistamiento, y emocionada, Nagi muestra a dos chicas extremadamente guapas que se unirán a ello. Estas chicas son Naomi y Kanase, y al ver que Naomi mira hacia atrás, Nagi la saluda con la esperanza de conseguir su número. Sin embargo, Kanase dice que no prestaría atención a una idiota como Nagi, y en respuesta, Naomi dice que no estaba mirando a Nagi, sino a Yui. Justo en ese momento, el hermano de Yui, Kaito, llega a la oficina de alistamiento para felicitar a los que han sido llamados a filas porque ya son fuertes por naturaleza. También agradece sus esfuerzos a los que se presentaron y consiguieron entrar en la fuerza especial. A continuación, Kaito les cuenta que hasta hoy el origen de las criaturas era un misterio, y lo único que sabe la fuerza especial es que estas criaturas vienen del cielo a través de portales. Debido a esto, Kaito dice que todos deben ser lo suficientemente fuertes para derrotar a las criaturas. En ese momento llega un aviso mostrando sus rangos para todos los candidatos, y debido a que son débiles, Nagi y Yui terminan con la posición de soldado, así que todos se van a celebrar. Y al ver a Naomi, Nagi dice que quiere hablar con ella, pero decide quitarse de en medio e investigar sobre ella y Kanase con Yui. Al mirar los datos, Nagi descubre que Naomi era de una familia extremadamente famosa, y también descubre que Kanase era la hermana adoptiva de Naomi, ya que durante su infancia, Kanase perdió a toda su familia de sangre a manos de los monstruos. Dicho esto, Nagi revela que Naomi y Kanase estaban en la élite de los cadetes más fuertes. Entonces Nagi dejó claro que iba a casarse con Naomi y que por eso Yui debía intentar casarse con Kanase. Muy inteligente por su parte. De vuelta en los vestuarios, Naomi dice que se alegra de que Kanase esté mejor, ya que antes Kanase estaba teniendo problemas con extrañas visiones de un mundo paralelo. Y reflexionando sobre esto, Naomi se pregunta si es debido a sus poderes, y en respuesta Kanase dice que no le importa, ya que solo quería saber si estaría en el mismo pelotón que Naomi. Mientras tanto, Nagi le pregunta a Yui si recuerda a la persona que le rescató en su infancia, pero Yui dice que no, y revela que ni siquiera Kaito lo sabe. Justo entonces, aparece una amiga de Yui y se presenta como Hanabi. Yui decide preguntarle por qué no ha visto a Hanabi en ningún momento del entrenamiento, y en respuesta, Hanabi le dice que fue convocada, ya que a sus ojos no es una inútil. Dicho esto, los tres se dirigen a la sala del pelotón, donde el capitán del pelotón, llamado Seito, les cuenta que el equipo de la Fuerza Especial comparte el poder de todos entre sí para derrotar a las criaturas con mayor eficacia. Dicho esto, Seito muestra que su habilidad pisconiana era la electricidad, y pide a todos los soldados que se presenten de la misma forma. Hanabi muestra entonces su habilidad de fuego, Nagi muestra su habilidad de viento, Yui muestra entonces que su habilidad consiste en controlar objetos. En respuesta, la veterana llamada Tsugumi intenta explicar su poder, pero como tiene dificultades para hablar, el hombre con la habilidad de volverse invisible llamado Kagero revela que su habilidad es una clara evidencia, y al ver a Yui, Kagero dice que es una celebridad y que algún día será famoso, al igual que Yui. De la nada suena una alarma que avisa del ataque de las criaturas, y debido a esto, Seito interrumpe la reunión para comenzar la misión de exterminar a las criaturas. Por el camino, un chico llamado Wataru le dice que es el chico de apoyo de los pelotones, y emocionada por su primera misión, Nagi le dice a Wataru que está dispuesta a matar a cualquier criatura que se cruce en su camino. Sin embargo, Wataru dice que Nagi y Yui aún están demasiado débiles, por lo que se quedarían atrás para dar apoyo. Así, comienza una
una lucha con las criaturas, y al ver la forma de luchar de Kanase, Nagi dice que es increíble y que debe ser la más fuerte entre los convocados. De la nada, un aviso indica a Yui que un niño está en peligro, por lo que Yui decide ir con Nagi a salvarlo. Sin embargo, cuando llegan al lugar, una criatura aparece frente a ellos, y aunque al principio se asusta, Yui decide que tiene que hacer frente a la situación, así que utiliza su telequinesis para lanzar bloques de hierro a la criatura, derribándola. Gracias a esto, consigue atrapar al niño. Sin embargo, el monstruo se levanta rápidamente y ataca a Nagi. Al ver esto, Yui utiliza el cubo de basura para atraer la atención del monstruo, y mientras este huye, Nagi es salvada por Naomi, quien revela que tiene la capacidad de predecir el futuro, por lo que afirma que han salido con vida. Por parte de Yui, acaba en una ruta sin salida, así que intenta luchar contra la criatura. Sin embargo, acaba tropezando, y antes de morir, Kanase le salva lanzando un trozo de metal a la criatura. Una vez hecho esto, Kanase le dice a Yui que debería esforzarse más, y al oír esto, utiliza todas sus fuerzas para lanzar un bloque gigante a la criatura. Y gracias a esto, consigue matar al monstruo de una vez por todas. Por alguna razón, cuando mira a Kanase, Yui recuerda un recuerdo perdido suyo, pero no dice nada, y de repente aparecen unas cámaras voladoras que dicen que la gran heroína de ese día fue Yui. Y para evitar más habladurías, aparecen dos soldados de élite que usan sus habilidades para desaparecer de la vista de los medios. En otro lugar, un soldado llamado Lucas le cuenta a Yui que en esa misión murieron 2 soldados y, además, le revela que esas criaturas se alimentan de cerebros humanos. Esto hace reflexionar a Yui sobre los misterios que esconden estas criaturas y se pregunta si algún día conocerá toda la verdad. Entonces, desde lejos, la mayor Karen dice que el mundo está podrido y que es hora de cambiar las cosas por completo. Pensando en aquel recuerdo con Kanase, Yui se pregunta cómo pudo ver a la Kanase adulta cuando aún era una niña, dado que ambas tienen la misma edad. Kanase vuelve a soñar con el mundo paralelo y cuando despierta se encuentra con Naomi, que le dice que deberían ir al Festival de la Suerte. En la calle, junto a Nagi, Yui le revela a su amiga que cree que fue Kanase quien le salvó cuando era pequeño, pero Nagi dice que eso es imposible, ya que Kanase tiene la misma edad que ella. Entonces, dice que probablemente Yui fue salvada por una mujer muy parecida a Kanase. Mientras tanto, Naomi da las gracias a Kanase por acompañarla en el camino hacia el evento. Y mientras Naomi le da las gracias, un anuncio en internet muestra que en este mundo todos tienen poderes piscianos, pero solo aquellos con poderes piscianos realmente fuertes pueden unirse a la fuerza especial. Dicho esto, Yui y Nagi llegan al museo de la familia Sumeragi, y este museo solo existe porque hace 2000 años un hombre llamado Yakumo Sumeragi se convirtió en leyenda por ser extremadamente poderoso, y debido a estos logros existe un museo en su honor. Al ver esto, Nagi le pregunta a Yui si no está encantado de tener un antepasado tan poderoso. Sin embargo, Yui dice que tal vez esas hazañas ni siquiera sean reales y que por eso tenía muchas ganas de averiguar su suerte en un puesto de adivinación. Al llegar al puesto, Yui se cruza con Kanase y Naomi, y aprovechando la ocasión, Yui le pregunta a Kanase si tiene algún pariente lejano que se le parezca. Sin embargo, Kanase se niega, y para cambiar de tema, Nagi dice que deberían comprar el papel de la fortuna cuanto antes. Dicho esto, todas hacen la misma compra, y al final todas reciben la noticia de que van a tener muy mala suerte en sus vidas. Sin embargo, a diferencia de todos los demás, Naomi recibe un papel de la suerte, y apiadándose de sus amigos, recoge y ata los papeles de todo, y dice que así todos tendrán un poco de suerte. En otro lugar, Kaito informa al jefe de la familia Sumeragi sobre los casos de criaturas en regiones que nunca antes habían sido atacadas. Además, le cuenta que una fuerza especial enemiga estaba haciendo movimientos extraños y que probablemente estaban orquestando algo. En respuesta, el jefe del clan Sumeragi le dice a Kaito que aumente la seguridad en la ciudad, y antes de que Kaito se marche, el jefe del clan Sumeragi le pregunta cómo le va a Yui en las fuerzas especiales. En respuesta, Kaito dice que Yui está evolucionando poco a poco y que por ser hermano de Yui no puede vigilarle de cerca, ya que eso no le daría ninguna ventaja. De repente, Yui se despierta en un lugar totalmente aleatorio y se pregunta cómo ha llegado hasta allí. Kagero le cuenta entonces que están allí para una batalla por equipo, ya que se trata de una simple sesión de entrenamiento entre pelotones, y las reglas son extremadamente sencillas, ya que basta con que uno de ellos coja la bandera para ganar el desafío. Dicho esto, Kagero se da cuenta de que falta alguien, y cuando mira a lo lejos, encuentra a Arashi durmiendo. Al ver esto, Yui dice que pensaba que Arashi era alguien extremadamente responsable porque era una persona muy famosa. Sin embargo, Hanabi dice que Arashi solo fingía en televisión y que normalmente siempre estaba dormida. Dicho esto, Kagero finalmente comienza la batalla, y antes de que todos vayan a sus posiciones, Naomi le desea buena suerte a Yui y revela sus esperanzas de que logre grandes cosas. Al ver esta escena, Kanase le pregunta a Naomi si estaba enamorada de Yui, y en respuesta, Naomi admite que está extremadamente enamorada
llegada de Yui. Y debido a esto, Kanase decide que se enfrentará a él para averiguar si es digno de ella o no. Así que todas empiezan a luchar, y usando sus superiores habilidades de telequinesis, Kanase presiona fácilmente a Yui. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de derrotar definitivamente a Yui, la sesión de entrenamiento termina, porque gracias a Arashi, el equipo de Kanase ha perdido. Kanase dice que, a pesar de haber perdido, Yui ha luchado muy bien. Sin embargo, deja claro que eso aún no es suficiente para que ella lo apruebe. Yui obviamente no entiende nada, ni siquiera sabe que hay una chica que está loca por él. Justo entonces, Yui recibe una llamada del cabeza de familia de los Sumeragi, que resulta ser su padre. Su padre le dice que ahora que se ha alistado en el ejército, se ha convertido en un hombre de verdad. Así que su padre le propone que celebren una comida de celebración. Desde la distancia, Kageiro observaba a Yui con una cara muy extraña, y al ver esto, Tsugumi dijo que tenía un aspecto muy diferente al normal. De repente, suena una alarma, y Ataro les dice que un gran número de criaturas están invadiendo cierto lugar. Al escuchar esto, dos pelotones se dirigen rápidamente al lugar donde se encuentran las criaturas, y allí un número exorbitante de criaturas aparecen para atacar a los pelotones. Para empeorar las cosas, la señal entre Ataro y los pelotones acaba cayendo, y poco después, varios monstruos empiezan a caer del cielo hacia los soldados. Al ver esto, el grupo de Yui decide alejarse y buscar una mejor ubicación. Por suerte, encuentran a Yui y Kanase, y justo en ese momento, varias rocas caen, separando a Naomi y Nagi de los demás. No solo eso, sino que aparece una criatura extremadamente grande, y solo con los esfuerzos de Yui y Kanase, este monstruo es derrotado. Mientras tanto, Nagi y Naomi se ven acorraladas por varios monstruos, y viendo que estas dos podrían morir en cualquier momento, Kanase propone que todas usen sus cables especiales, ya que estos cables tenían la capacidad de aumentar el uso de sus poderes. Al usarlos, el grupo logra romper la roca que estaba en el camino, y rápidamente Yui y los demás matan a las criaturas. Y aliviado, Kanase va hacia Naomi para abrazarla. Sin embargo, en ese mismo momento, Naomi tiene una visión del futuro en la que Kanase sería asesinado. Y antes de que el misterioso francotirador pueda disparar a Kanase, Naomi se lanza frente a él y acaba recibiendo el disparo en su lugar. A causa de este disparo, Naomi sufre una transformación. En ese momento, Kanase recuerda el día en que llegó a casa de la familia de Naomi y lo bien que fue tratada por esta. Y al ver a su hermana convertida en un monstruo gigante, Kanase se queda totalmente desconsolada. Rápidamente, este monstruo ataca a Kanase y va a por todo. Y al ver a Naomi en esa forma monstruosa, Nagi queda totalmente paralizada. Y antes de que Naomi pueda matar a Nagi, Yui decide enfrentarse al monstruo. Y al ver que Yui tiene suficiente poder para matar al monstruo, Kanase se pone delante de la criatura e intenta detenerla, pero dos soldados aparecen de la nada y teletransportan al monstruo a otro lugar. Justo en ese momento, aparece el mayor Sprint y revela que va a llevar a Naomi a un lugar especial. Y al ver que Kanase iba a intentar enfrentarse a los soldados, el mayor Karen utiliza su poder para noquearla de un solo golpe. Justo entonces, Yui ve unos extraños objetos en el suelo. Ahora es demasiado tarde y todos están deprimidos por la pérdida de Naomi, pero algunos, entre ellos el general Kageiro, dicen que es normal que mueran soldados, así que los demás no debemos lamentarnos. El general Sprint habla a solas con Kaito y le revela que hará que todos los soldados guarden silencio sobre lo ocurrido a Naomi. Más tarde aún, Kanase recibe una llamada de su madre adoptiva, quien le revela que está muy decepcionada con ella, ya que proteger a Naomi era su deber, y ni siquiera fue capaz de hacerlo. Al escuchar esto, Kanase vuelve a tener recuerdos del mundo paralelo, por lo que decide informar del suceso de Naomi, pero Karen interrumpe a Kanase, diciendo que no debería informar de esto a nadie, porque él sabe dónde está Naomi, pero no puede ser rescatada por el momento, ya que aunque consiguieran sacar a Naomi de ese grupo, Naomi acabaría siendo asesinada por ser un monstruo, por lo que solo podrán hacerlo después de que haya sido transformada de nuevo en una persona humana. Kanase le pregunta por qué debería confiar en Karen, y en respuesta, él le dice que no debería confiar en nadie, pero que no debería preocuparse por él exactamente, sino por un grupo llamado Seiran. Tras esta loca charla sin solución, pasa el tiempo y vemos a Yui entrenando cuando recuerda lo ocurrido con Naomi. En ese momento llega Kanase y le revela que sabe dónde está Naomi, pero que no puede actuar ahora. En respuesta, Yui le muestra los fragmentos que encontró en el suelo el día que Naomi se convirtió en monstruo, y como estos fragmentos pertenecen a Seiran, Yui deduce que ellos le hicieron esto a Naomi. Kanase recuerda que ya había visto esos fragmentos en su casa, así que fue a investigar. Yui le cuenta entonces que no sabe nada de Nagi desde que fue hospitalizado. El comandante Seto va entonces a hablar con los dos y les pregunta si Kanase está bien, ya que cuando un soldado se encuentra mal, acaba estorbando a los demás del pelotón. En respuesta, Kanase dice que se mantendrá fuerte y que no morirá hasta que finalmente salve a Naomi. De la nada, en el ordenador del ejército aparece una advertencia
sobre varias criaturas. Debido a esto, Karen y Spring deciden reunir a todos los pelotones para una reunión extremadamente importante. Uno de los líderes del pelotón, llamado Gamer, va solo, ya que Karen le había encomendado una misión específica, y cuando Kageiro lo ve, sonríe, demostrando que sabe algo. Dicho esto, todos llegan al lugar, y Nagi llega el último, sorprendiendo a todos. Yui le pregunta cómo está, ya que vio a Naomi convertirse en un monstruo, y eso le traumatizó mucho. Pero Nagi dice que no sabe nada de eso, y dice que desgraciadamente Naomi acababa de morir, y que no se desanime por eso. Al oír esto, Yui se da cuenta de que algo le ha pasado a Nagi, y al mismo tiempo Kanase empieza a sentirse mal, y tiene algún tipo de conexión con el mundo paralelo. Los otros soldados preguntan entonces por qué no ha aparecido ningún monstruo hasta el momento, y justo cuando Seto está a punto de preguntarle a Otaro al respecto, la señal se corta por completo. De repente, el grupo de Seto se ve completamente rodeado por Gamer, que revela que sabía que había traidores en ese grupo y que estaban ayudando al nuevo gobierno a hacer daño a la gente. En ese momento aparece Lucas, el hermano de Karen, y dice que detendrá a Gamer para que el grupo de Seto pueda escapar. Karen también aparece y acaba fácilmente con todo el escuadrón de Seto, ya que a diferencia de todos los psicónicos, Karen tenía la rara habilidad de copiar cualquier poder, y debido a esto, era conocido como el come cerebro. De repente Nagi comienza a ponerse extraño, y su personalidad cambia por completo. Gamer acusa entonces a Seto de estar aliado con el gobierno, y se desata una intensa pelea entre ambos. Kageiro dice que no estaba de parte de nadie, y utiliza su habilidad de volverse invisible para desaparecer. Y Nagi, totalmente fuera de control, ataca a Yui y Kanase sin motivo. Seto, mientras lucha contra Gamer, dice que Gamer estaba totalmente equivocado, y que por eso tendrá que ser derrotado hasta que vuelva a la normalidad. Nagi comienza entonces a luchar fervientemente con Yui y Kanase, y cuando se entera de que Naomi se ha convertido en un monstruo, dice que va a matarlos a todos. Esto también hace que despierte su poder latente, y solo Seto es capaz de detener este ataque. Sin embargo, acaba siendo alcanzado por varios de los proyectiles de viento de Nagi que se dirigían en dirección a Yui. Tras detener este ataque, Seto se lanza hacia Nagi y utiliza su poder eléctrico para dejar a Nagi inconsciente. Kanase, por su parte, comienza a recordar de nuevo el mundo paralelo, y en ese mismo momento aparece una especie de agujero en el suelo que arrastra a varios soldados. Al ver que todos los soldados estaban en peligro y que Karen no se preocupaba por ellos, Gema se arrepiente, y cuando ve a Seto a punto de ser succionado por el agujero, decide ayudar, y gracias a la ayuda del resto del equipo de Seto, consigue salvarlo. Sin embargo, Yui y Kanase son succionados por el agujero, llegando al mundo paralelo, donde se encuentran con varios recuerdos extraños. Sin embargo, Kanase es jalado por cuerdas rojas, y por alguna razón, Yui logra escapar gracias a esto, y al ver que Yui estaba bien, Gema se disculpa por aliarse con Karen, y dice que no peleará más contra ello. En la ciudad, varias personas han empezado a perder su señal, y mientras Yui está vendando a Gema, Tsugumi dice que no puede entender cómo todo el mundo hablaba con Gema normalmente, ya que fue su culpa que todo esto hubiera pasado, y por estas razones no puede perdonarla. La Gema reconoce su error, y les dice que lo hizo porque había descubierto que el gobierno estaba intentando abrir un nuevo tipo de gobierno, utilizando los poderes de los psíquicos. Dice que a todos los soldados que se unen a la fuerza militar de los psiónicos se les suprimen sus poderes, ya que de ese modo pueden destruir a las criaturas al tiempo que reducen los daños. Sin embargo, Gema dice que parte del gobierno lavaba el cerebro a los soldados en secreto, y que la falta de control de Nagi probablemente se debía también a un lavado de cerebro. Dicho esto, Gema dice que ahora tiene 54 años y que por eso pronto tendrá que dejar el ejército. Sin embargo, antes de irse, quiere averiguar la verdad sobre el ejército y los experimentos que se llevan a cabo con los psiconautas. Gema dice que pensaba que Seto estaba aliado con el gobierno, pero ahora sabe que Seto nunca haría eso, y ahora sabe que Karen oculta algo. Mientras dice esto, un número gigantesco de criaturas invade la ciudad, y ante el terror, Spring pregunta por qué lo ha hecho Karen. Desde lejos, Karen le dice que por fin tendrá lo que ha estado deseando. En el mundo paralelo, Kanase despierta, y al levantarse, se da cuenta de que el mundo paralelo es totalmente extraño, y en un lugar muy lejos de donde está Kanase, un hombre misterioso dice que está deseando conocer por fin a Kanase. Varios recuerdos pasan por la cabeza de Yui, y de la nada, se despierta en medio de una guerra sin entender nada, y casi es asesinada por una criatura, pero por suerte Hanabi la salva. Viendo toda la destrucción y la guerra, Yui se pregunta qué está pasando, y para empeorar las cosas, Hanabi le dice que no puede contactar con Ataro de ninguna manera. En respuesta, Tsugumi dice que el sistema pisconiano se había estrellado y que por lo tanto sería imposible contactar con Ataro, pero Yui logra escuchar la voz de Ataro, algo completamente inexplicable, pero Ataro revela que está usando una habilidad de telepatía para poder hablar con Yui. Ataro le cuenta entonces a Yui que quería intentar
intentar recuperar el sistema pisconiano, pero cuando mira fuera de la base militar, Ataro se da cuenta de que toda la base está rodeada por la unidad militar de Seiran, y para empeorar las cosas, un soldado le encuentra en ese mismo momento. En esta situación, Ataro le dice a Yui que todo lo que estaba ocurriendo se debía probablemente a un golpe de estado que Seiran estaba intentando dar, y que para ayudar a la población, Yui debía matar a tantas criaturas como fuera posible. Dicho esto, la telepatía de Ataro desaparece, y después de que Yui informe sobre el golpe de estado de Seiran, Hanabi y Gema se dan cuenta de que Karen probablemente estaba aliada con ellos, y que debido a este golpe, el padre de Yui estaba en peligro, ya que es un político muy importante, pero Yui comienza a luchar fervientemente contra los monstruos, e ignora totalmente el caso de su padre. Kaito, por su parte, se pregunta por qué se ha producido este golpe de estado, y se siente muy estresado al saber que su padre está en peligro. Yui sigue luchando, y cuando recuerda cómo Karen era honrada por el pueblo y cómo siempre estaba dispuesta a ayudar, Yui se enfada muchísimo, ya que por culpa de las acciones de Karen, Nagi se había vuelto loca. Yui empieza a preguntarse si su padre sabía algo al respecto, cuando de repente Tsugu me dice que el general Spring está cerca de ellos. Spring llega rápidamente y pregunta a quién servían Gema y el escuadrón de Yui. En respuesta, Gema revela que no está aliado con los Karen, y también dice que Seto ha desaparecido. Al darse cuenta de esto, Spring decide que todos van a formar parte de su escuadrón, y que aunque no entienda muy bien lo que está pasando, está dispuesto a acabar con Karen y Seiran, ya que por su culpa varios civiles inocentes están en peligro. A continuación, Spring pide a Yui y a los demás que comprueben si el líder del clan Sumeragi y los demás líderes del gobierno actual están bien, ya que debido a la desconexión ya no tiene ninguna información sobre el líder del clan Sumeragi. En la base militar, Kaito se pregunta por qué el ejército de Seiran no ha hecho ningún movimiento hasta ahora, y se pregunta qué pretende realmente Karen con todo esto. Desde lejos, Luca encuentra al grupo de Yui, y al ver ese mundo sin color, Hanabi dice que el mundo así era muy triste. En respuesta, Tsugu me dice que todos aquellos sin poder piscónico vieron un mundo como ese, y Luca le dice que todo esto es debido a la Psynet, que en este caso es un sistema que conecta el mundo piscónico con las mentes de aquellos que tienen habilidad piscónica. Luca dice entonces que no sabe dónde está Karen, y que Kageiro y otro pelotón han desaparecido por completo. Mientras tanto, por alguna razón, Yui recuerda el momento en que Kanase había ido a un mundo paralelo, pero en ese mismo instante aparece un mensaje de Karen para todos los habitantes de la ciudad. Karen les revela entonces que el mundo actual no es más que una farsa creada por el gobierno, ya que en el centro de la ciudad hay un supersistema que comparte los cerebros de todos los ciudadanos entre sí y les permite tener la capacidad de ver información sin necesidad de ninguna tecnología. Sin embargo, según Karen, la realidad es que el gobierno utiliza este sistema para manipular a la humanidad y experimentar con los cerebros de los civiles, razón por la cual estaba dispuesto a acabar con todo este poder gubernamental. Justo entonces, varias criaturas comienzan a atacar al grupo de Yui. Al ver esto, Gema y Hanabi ordenan a Yui que vaya a ayudar a su padre lo antes posible, y rápidamente empiezan a luchar contra las criaturas, mientras Yui corre rápidamente hacia su padre. En el camino, un soldado estaba a punto de ser asesinado por una criatura, pero Yui consigue usar su poder para salvar al soldado. Al enterarse por este soldado de que Sumeragi estaba en peligro, Yui recuerda el día en que pidió permiso a Sumeragi para dedicarse a la milicia. En aquel momento, Sumeragi le dijo que no podía alistarse en el ejército, ya que su fuerza pisconiana era extremadamente baja, y por tanto, solo entorpecería en lugar de ayudar. Es más, Sumeragi dijo que su madre no estaría contenta de verle alistarse en ejército. Y después de recordar todo esto, Yui dice que no le importa que su padre sea un político, ni que haya renunciado a su sueño. Lo que le importa es que, a pesar de todo, Sumeragi sigue siendo su padre, e incluso le felicitó cuando se alistó en el ejército. Así que, después de reunir toda esta motivación a pesar de estar extremadamente cansado, Yui utiliza su pequeño poder para destruir a más criaturas. Y en otro lugar, Sumeragi está a punto de huir, pero las criaturas le rodean a él y a todos los soldados, matando a varias personas. Y solo Sumeragi está a punto de ser asesinado por una criatura gigante que acaba de aparecer frente a él. Sin embargo, una misteriosa persona mata a este monstruo, y justo cuando Yui llega, se encuentra con Kanase. Al mirar frente a Kanase, Yui ve a su padre inconsciente y se da cuenta de que Kanase le ha apuñalado. Y de repente Kanase se abalanza sobre Yui, sin decir ni una palabra. Y volviendo un poco atrás, vemos el momento en que Kanase se despierta en el mundo paralelo. Allí descubre que Yui había conseguido salir del mundo paralelo antes de que ella entrara en él. Además, se da cuenta de que Karen había iniciado una rebelión, por lo que decide volver al mundo real lo antes posible. De este modo, el grupo de Kanase comienza a investigar ese mundo y se da cuenta de que se supone que están en el
centro de la ciudad, cerca de donde se encuentra el supercerebro que conectaba todas las mentes de los pisconianos. Mirando al suelo, Kanase encuentra las mismas cápsulas que Yuto le enseñó el día que Naomi se convirtió en monstruo, y preguntándose por qué estaban allí, Kanase es rápidamente atacada por Karen, que le agradece que por fin haya llegado hasta allí. Al decir esto, Karen usa su poder para copiar la habilidad de Kanase y rápidamente huye. Tras hacer esto, todo su grupo se queda parado sin entender nada, ya que aunque Kanase era bastante fuerte, su poder no era raro, y era una habilidad que Karen ya debía tener. Aún sin entender nada, el grupo de Kanase sale del edificio donde se encontraban, y al salir se encuentran con un hombre misterioso que de la nada ataca a Kanase. Al ver esto, todo el grupo se dispone a atacar al misterioso hombre, pero al ver un objeto que el hombre tenía en su poder, Kanase se da cuenta de que el hombre era Yui, y esto hace que Arashi se dé cuenta de que realmente era Yui, y que él estaba ciego. Es más, Arashi le cuenta que de alguna manera acabaron en el futuro, y en respuesta Yui le dice que estaban 50 años en el futuro. De repente, todo el grupo de Kanase desaparece, y Yui explica que todos aquellos que no tienen la habilidad de viajar en el tiempo regresan a su mundo en algún momento. Kanase le pregunta entonces por qué no ha regresado, y él le explica que su habilidad no es la psicoquinesis, sino la capacidad de controlar el espacio-tiempo. Revela que los hilos rojos que Kanase siempre veía eran en realidad su poder. Continuando, Yui nos cuenta que hace 50 años, Karen y Seiran realmente lograron conquistar el mundo, pero una fuerte oposición continuó debido a la muerte del líder del clan Sumerai, que por alguna razón fue considerada culpa de Kanase, y debido a esta oposición, el mundo entró en guerra y más guerra, y para tratar de mantener algún tipo de paz, pusieron a Yui como una especie de héroe que salvaba a la gente. Mientras tanto, el agujero negro en el cielo se hace cada vez más grande, y Yui explica que este agujero negro fue creado por él y Kanase, porque aunque él era más débil que Kanase, su habilidad también era controlar el espacio-tiempo, y debido a la resonancia que tuvo con Kanase el día del ataque de Karen, este agujero acabó despertando, y lo que hizo que este agujero siguiera existiendo fue la existencia de Yui, ya que a pesar de tener un poder débil, la resonancia con Kanase le convirtió en una especie de estabilizador del agujero negro, y debido a que tardó demasiado en morir, ni siquiera su muerte impediría que el agujero negro consumiera ahora el mundo. Diciendo esto, Yui dice que Kanase debería matarle a él y a su padre, ya que era cierto que su padre experimentaba con la gente. Revela que lo ocurrido con la cápsula fue una prueba llevada a cabo por el padre de Yui. Al final lo descubrió, y debido a la guerra, acabó usando las cápsulas para crear más monstruos y aumentar su poder militar. Dicho esto, Yui revela que ahora sería un gran momento para morir, y vuelve a pedir a Kanase que le mate de una vez por todas en el pasado. Entonces, varias criaturas masacran a Yui, y debido a este trauma, Kanase es capaz de utilizar su poder de viajar en el tiempo para volver al presente. Cuando despierta, Kanase se dirige rápidamente a la ciudad, donde ve la destrucción que se ha producido como consecuencia del ataque de Karen. Además, ve a Kageiro luchando contra unas criaturas, dirigiéndose hacia Sumeragi, lo que la hace seguir a Kageiro. Al llegar al lugar, Kanase acaba siendo atacado por dos criaturas, pero rápidamente consigue someterlas a ambas. Sin embargo, cuando llegó hasta Sumeragi, este ya había sido apuñalado. Antes de morir, Kanase le preguntó si era cierto que estaba haciendo experimentos para estudiar a los pisconianos, y cuando ella le confirmó que era cierto, Kanase se dio cuenta de que Yuto del futuro realmente decía la verdad. Al ver a Yui, Kanase decide intentar matarle. Sin embargo, el resto del grupo de Yui llega justo en ese momento, y aprovechando la situación, Kageiro le dice a Kanase que debería retroceder. Debido a esto, ella decide huir, y cuando intenta hablar con Sumeragi, Yui le dice que no morirá. Sin embargo, en su lecho de muerte, el padre de Yui dice que su deber ahora es cambiar este mundo, y tras decir esto, acaba muriendo. Poco después, Kanase se encuentra con Kageiro, y este le dice que no fue él quien mató a Sumeragi, pero también dice que no tiene intención de revelar ahora sus verdaderas intenciones. Justo entonces, recibe un mensaje telepático de Arashi, por lo que vuelve con el resto del grupo de Kageiro. Entonces, le cuenta a Yui todo lo que había averiguado sobre el futuro, y como respuesta todos dicen que matar a Yui es absurdo. Sin embargo, aparece Karen, y mientras habla con Hanabi, Yui se da cuenta de que todo lo que Karen había dicho sobre el gobierno era cierto, y para empeorar las cosas, Gema le cuenta que Karen y la mayoría del escuadrón de Kanase se habían aliado con Seiran. Justo en ese momento, Kaito llama a Yui y le dice que necesita que se convierta en un héroe. En la base militar, Kaito le cuenta que la mayoría de los soldados se habían unido a Seiran. Además, la guerra acababa de empezar, por lo que Yui sería la comandante del nuevo ejército contra Seiran. De nuevo, varios recuerdos empiezan a aparecer en la cabeza de Yui, y de repente se despierta en medio de la ciudad sin entender nada. Pregunta cómo ha llegado hasta allí, pero nadie entiende su pregunta. Justo en ese momento,
momento, aparece Luca y pregunta por qué Yuito estaba actuando de forma extraña, diciendo que él es el comandante y que no puede seguir actuando así. Yui se pregunta si realmente es el comandante, y al ver el extraño comportamiento de Yui, Gemma le pregunta a Ataro si a Yui le ha pasado algo en la cabeza. Sin embargo, Ataro dice que todo es normal dentro y fuera de Yui, y al ver esto, Luca explica que Yuito había sido elegido para ser el comandante del nuevo equipo de la fuerza militar de Kaito, pero por alguna razón, Yui no puede recordar nada de lo sucedido, y debido a esto, Luca dice que Yui debe ir a un médico lo antes posible y hacerse todas las pruebas necesarias. Hanabi le dice entonces que ella era la sobrina del médico a cargo de los soldados, por lo que podría matar fácilmente a Yui, pero que Yui era su líder, por lo que solo él podía tomar la decisión de ir o no. Mientras tanto, en la base Seiran, Karen nombra a Kanase comandante del ejército Seiran, y al oír esto, Kanase recuerda el momento en que Karen la reclutó, ya que según él, había una forma de que los Seirin salvaran a las criaturas producidas por el antiguo gobierno, así que Kanase acaba aceptando, y cuando lo recuerda, Kageiro se queda perplejo al ver que la mayoría se ha aliado con Seiran. En respuesta, todos dicen que no estaban de acuerdo con los imperdonables experimentos llevados a cabo por el anterior gobierno, por lo que aliarse con Seiran es lo correcto. Kanase, mientras tanto, está pensando para sus adentros, pero aparece Karen y le dice que ella será la heroína del ejército de Seiran. Como había matado a Sumeragi de una vez por todas, Kanase dice que ella no mató a nadie, pero Karen le pregunta si tiene miedo de ser el héroe que el mundo necesita. Kanase dice entonces que Seiran solo quería utilizarla y pregunta dónde está Naomi, pero Karen le muestra una imagen del agujero negro que se había vuelto mucho más grande de lo normal, y al ver esta misma imagen en la base militar, Kaito dice que esta es posiblemente la mayor amenaza de la humanidad. Al ver esta imagen, Kanase recuerda su conversación con Yui del futuro, y en respuesta, Karen le revela que él sabía que ella había viajado al futuro, y le pregunta a Kanase qué sabía ella sobre el futuro y sobre él. En respuesta, Kanase dice que Karen del futuro había copiado su poder. Le pide a Karen que le diga lo que estaba ocultando, ya que podría muy bien curar a Naomi, pero aún no lo ha hecho, y probablemente tenga sus razones. Karen le dice que aún no sabe cómo hacerlo, pero que Naomi y otras criaturas estaban siendo investigadas en unas instalaciones de la base de Seiran, y según Karen, Kanase no podía ir allí porque era demasiado secreto. Obviamente Kanase se enfurece por esto, y dice que si es necesario, matará a Karen para salvar a Naomi, pero Arashi aparece en ese momento y le pide a Kanase que comande el ejército. Esto hace que Karen se vaya, y hablando a solas con Kanase, Arashi le dice que la ayudará a rescatar a Naomi, pero Kanase no debe enfrentarse a Karen, ya que esto le daría miedo, por lo que la vigilaría en todo momento. Dicho esto, Arashi revela que considera a Kanase una verdadera amiga, por lo que utilizará sus poderes de supervelocidad para investigar las instalaciones. Mientras tanto, Yui ve al doctor, y al ver los datos de Yui, el doctor revela que no le pasa nada, y que con unos simples remedios se puede solucionar el problema. Yui sale de la habitación hablando con Hanabi, y ahora cree que solo se siente así por el estrés acumulado, y que eso provocó que el poder piscónico generara una confusión temporal en la región de su cerebro responsable de la memoria, y le dicen que estará bien solo con medicación, y cuando ve que todos los de la patrulla están allí, pregunta si su misión ha terminado. Luca revela entonces que ya han terminado su trabajo del día, así que han venido a ver cómo está Yui. Hanabi le dice que no debería estresarse tanto ahora que es el comandante, ya que todos estaban allí para ayudarle. Al oír esto, Yui se alegra, y al mirar la televisión, ve una noticia que dice que es el nuevo gran héroe de la ciudad, pero al ver las escenas de él luchando en la televisión, Yui se da cuenta de que no recuerda nada de esto, y para evitar que tenga más estrés, Hanabi le dice que deberían ir a dar un paseo para divertirse un poco. Justo en ese momento, una extraña mujer entra en la habitación, y Hanabi rápidamente va a hablar con ella para intentar ayudarla. La mujer entonces le pide a Hanabi que la ayude a encontrar las habitaciones, ya que al no tener poderes psíquicos, esta mujer ni siquiera podía ver los signos médicos. Al ver esto, Luca y Gemma dicen que todas las cosas del mundo fueron hechas solo para favorecer a los psíquicos, y que esto es extremadamente inhumano hacia la gente normal. Después de ayudar a la mujer, Hanabi ve a dos doctores llevando a Nagi a una extraña habitación, e informa de esto al grupo de Yui, pero Ataro dice que no puede encontrar su localización exacta porque hay cierto bloqueo de información allí. Tsugumi decide usar su poder y les dice que Nagi había sido metida en una furgoneta y llevada a una ciudad que las criaturas habían destruido muchos años atrás. Hanabi le cuenta entonces que fue en ese pueblo donde atacaron a Yuito y a su madre, cuando Yui aún era una niña, pero Yui revela que no le importa y que si es para salvar a Nagi, irá allí de inmediato. Así que van allí, y viendo que tendrían que entrar en una mansión en un lugar desértico, Yui dice que está dispuesto a todo para salvar a su amiga. En otro lugar, el grupo de Kanase está investigando el agujero negro, y analizando el agujero negro, Kanase
se da cuenta de que su resonancia con Yui era cada vez más fuerte, por lo que tendría que matar a Yui. Mientras tanto, en la mansión, que en realidad es un hospital secreto, Yui finalmente entra, pero rápidamente es atacada por una criatura, y al usar su poder, el agujero negro crece aún más. Y para empeorar las cosas, Nagi aparece de la nada. Al ver al grupo de Yui, Nagi, actuando como un loco, lanza algunos proyectiles en dirección a su mejor amiga, pero no ataca a Yui, sino a una criatura que estaba detrás de él. Entonces, los médicos del hospital secreto activan una alarma para avisarles de que Nagi se ha escapado, y delante de Yui, Nagi dice que nadie entiende cómo se siente, ya que durante los experimentos, los médicos han jugado con su cerebro varias veces, y el dolor de estos experimentos es extremadamente agonizante. Maggie dice que Yui debe abandonar este lugar inmediatamente, momento en el que aparecen varias criaturas que intentan matar a todos. Al ver esto, Nagi dice que ganará tiempo para que su grupo salga de allí, y aunque Yui quiere ayudarle, le dice a su amigo que si lo hace, solo tendrá que sufrir el mismo destino que él. Así que Nagi empuja a Yui, y viendo la peligrosa situación en la que se encontraban, Luca utiliza su poder de teletransporte para lanzar a Yui hasta el exterior. Nagi empieza entonces a luchar contra todas las criaturas, mientras se disculpa por haber abandonado a todos sus amigos. Fuera, Yui le pregunta por qué lo hizo Luca. En respuesta, Luca dice que solo priorizó salvar al grupo, ya que, a diferencia de Nagi, que era un objeto de investigación para esos médicos, todos ellos aún podían salvarse. Dicho esto, varias criaturas aparecen para intentar matar al grupo de Yui, y dentro del hospital, los médicos están extremadamente contentos con la actuación de Nagi, diciendo que esto prueba que el experimento para hacer más fuertes a los psíquicos estaba funcionando. Mientras Yui intenta escapar por todos los medios, Nagi sigue siendo torturado por los médicos, que ni siquiera lo ven como un ser humano. Después de esto, Yui finalmente consigue llegar a salvo a la base militar, y en una llamada telefónica, Spring le revela que el Estado ahora les estaba vigilando y que probablemente podrían ser atacados en cualquier momento. Spring revela entonces que el Estado lava el cerebro a aquellos que intentan revelar los trapos sucios de la sociedad, y que esto solo le ocurrió a Nagi porque intentó testificar que Naomi había sido convertida en una criatura, en lugar de limitarse a mentir y decir que había muerto en combate. Spring dice que él pudo proporcionar protección al grupo de Yui en ese momento, pero Nagi ya había sido capturada, por lo que Yui podría culparle de este fracaso. En respuesta, Yui dice que no es culpa de Spring, sino del gobierno. Spring nos cuenta entonces que el hospital siempre ha estudiado cómo aumentar las habilidades psíquicas y que por ello acabaron creando dos productos. El primer producto lavaba el cerebro a los psíquicos y el segundo convertía a cualquier criatura con cerebro en un monstruo como Naomi. Dicho esto, Spring explica que no puede permanecer más tiempo en una llamada, así que cuelga. Y entonces Luca explica que Spring sabe todo esto porque una vez estuvo casado con la hija del director de experimento y que un día esta mujer acabó convertida en criatura por accidente en una misión. Luca le cuenta entonces que fue después de esto cuando Spring y Karen descubrieron todos los trapos sucios del gobierno y que probablemente tanto el padre de Yui como Kaito estaban al tanto de los experimentos desde el principio. Entonces Spring habla con Kaito y delante de Spring, Kaito dice que los soldados de Yui acabarían muriendo si seguían investigando lo que no debían. Cuando Kanase estaba a punto de entrar en el laboratorio de Naomi, pide ayuda a todo su equipo. Así que finalmente entran en el laboratorio y allí Arash utiliza sus habilidades de hacker para descifrar fácilmente la contraseña y entrar en el laboratorio. Kanase entra en una especie de cobertizo y abre una misteriosa maleta, donde se da cuenta de que dentro de la maleta están los proyectiles que se utilizaron para convertir a Naomi en un monstruo. Arash vuelve a utilizar sus habilidades de hacker para intentar localizar a Naomi, pero de la nada una criatura ataca al grupo, y como la criatura es extremadamente fuerte, el grupo decide retirarse antes de que ocurra algo peor. El grupo entra entonces en un misterioso pasillo, y al mirar un cuadro, Kanase se da cuenta de que Naomi estaba en alguna habitación de ese pasillo. De repente, Kanase recibe un mensaje telepático de Naomi, y al entrar en la habitación donde estaba Naomi, Kanase la encuentra transformada en una horrible criatura. Sin embargo, Naomi pudo hablar telepáticamente, y gracias a ello, se disculpa por haber dejado preocupados a Kanase y al resto del grupo. Naomi dice que solo era capaz de comunicarse gracias a una medicación especial, y como el efecto casi había desaparecido, Naomi estaba a punto de perder el conocimiento, por lo que estuvo a punto de estallar contra Kanase. Sin embargo, Karen aparece en ese momento, y gracias a la medicación que le aplicó, Naomi acaba calmándose. Karen le dice entonces que había una forma de traer a Naomi de vuelta, pero que necesitaría el poder de Kanase, y le revela que solo ella puede hacerlo por el momento. Karen le muestra entonces a Yui el medicamento que hace que Naomi se calme, y le dice
que está hecho de un material especial, momento en el que Yui es recibida por Springer, quien le dice que ha conseguido engañar a Kaito durante un rato. Dicho esto, un soldado le entrega a Yui la medicina que le había recetado el doctor, y al ver que se trata de los proyectiles que hacen que la gente se convierta en criaturas, Yui se queda perpleja. Después vemos a Yui con su equipo, diciendo que se siente un poco mejor, y que si tuviera que hacerlo, usaría la medicina recetada por el hospital del gobierno. En respuesta, Lucas dice que Yui solo podría tomar la medicina en una situación de emergencia, y mientras el grupo se dirige a revisar una base militar perteneciente al grupo Seiran, Yui comienza a sentirse mal de nuevo, y casi se desmaya. Gema le explica que el lugar donde se encuentran ya está completamente vacío, y le dice que será muy difícil cumplir la misión que Springer les ha encomendado. Justo entonces, Yui recuerda esta misión, ya que durante una reunión Springer le reveló que él y Karen tenían el mismo objetivo: acabar con los podridos experimentos que se estaban llevando a cabo. Sin embargo, a diferencia de Karen, Springer cree que hay una manera pacífica de hacerlo sin causar un caos total, por lo que Springer menciona que necesitan más información sobre los sitios secretos de investigación, ya que entonces podrían exponer todo al mundo y romper totalmente el gobierno actual. Al oír esto, Yui dice que podría hablar con Kaito para intentar ayudar a Springer, pero Lucas le dice que Kaito nunca estaría dispuesto a traicionar al gobierno. Esto hace que Yui se enfade muchísimo y diga que tenía que ayudar al mundo de alguna manera, ya que no quería que nadie más pasara por lo mismo que Naomi y Nagi. En respuesta, Springer dice que no puede poner a Yui en esta misión porque es comandante de pelotón. Sin embargo, todos en el equipo de Yui dicen que estarán ahí para él pase lo que pase, así que Springer permite que Yuito colabore en la misión. Así que volvemos al presente, donde el grupo de Yui se encuentra en esa localización desértica de Seiran, y allí son atacados por un grupo de monstruos. Yui intenta usar su poder, pero le duele mucho la cabeza y cae al suelo. Su grupo no tarda en ayudarle, y para evitar que los maten, Gema coloca a Yui en un rincón de la pared, mientras él y los demás luchan contra las criaturas. Pero una criatura aparece delante de Yui, y antes de que algo peor pueda ocurrir, Yui decide usar la medicación del hospital. Al usar este medicamento se vuelve rápido y fuerte, hasta el punto de que puede matar a todas las criaturas con facilidad. Viendo los resultados de esta medicina, Luca y Hanabi dicen que ahora pueden confiar en que esta medicina es realmente segura. Tsugumi se da cuenta entonces de que hay dos camiones que se dirigen a un pueblo remoto, y sabiendo esto, Gema dice que su próxima misión debe seguir a estos camiones. Entonces llegan a la base militar por donde entró el camión, y con la ayuda de Luca y sus poderes de teletransporte, consiguen hacerse con una maleta que había dentro del camión, y al abrirla, todos se horrorizan al ver que contiene un cerebro humano, así que deciden irrumpir en la base, y por el camino se topan con un científico, pero gracias a las habilidades de Luca y Tsugumi, consiguen colarse sin ser visto. Dentro de las instalaciones, el grupo descubre una serie de maletas que contienen cerebros humanos, y al ver una maleta en particular, Yui se horroriza al ver que los medicamentos se hacían utilizando estos cerebros humanos. Gema se da cuenta entonces de que esas medicinas han sido fabricadas por la industria de la familia Spring, y en ese momento salta una alarma para avisar de la invasión de Yui y los demás. Al oír la alarma, Kanase dice que va a impedir que Yui se interponga en sus planes, ya que su mayor sueño es salvar a Naomi, por lo que ella y su equipo rodean a su grupo. Kanase afirma entonces saber que allí se estaban fabricando medicinas a partir de cerebros humanos, y se enteró gracias a Karen, que le dijo que esas medicinas se estaban utilizando para crear una criatura superpoderosa que decidiría el curso de la guerra. Sin embargo, Karen aclara que solo estaba engañando a Seiran y que su intención era utilizar esas medicinas para salvar a todos los humanos convertidos en criatura. Tras revelar esto, Kanase decide que matar a Yuto es realmente la mejor opción, así que se lanza a por él sin piedad. Sin embargo, Yui es ahora mucho más fuerte y puede luchar contra ella en igualdad de condiciones, pero Arashi acaba ayudando a Yui a escapar y dice que no pueden intentar matar a Yui sin estar realmente seguro. Justo entonces, Kanase recibe un mensaje de Naomi, por lo que acude a su habitación. Allí, la mejor amiga de Kanase le revela que ha descubierto que las medicinas que utiliza están hechas a partir de cerebros humanos y que por usar estas medicinas no se diferencia en nada de cualquier monstruo. Naomi dice que preferiría estar muerta, y al oír esto, Kanase empieza a llorar y se marcha. En otro lugar, Yui da las gracias a todos por haberle ayudado a salvarse, y al ver que las medicinas falsas con cerebros humanos eran de la familia Spring, Yui y todos los demás empiezan a preguntarse si realmente merecía la pena confiar en Spring. Sin embargo, en ese mismo momento aparece Spring y revela que pudo denunciar los experimentos del instituto sin sufrir ninguna consecuencia, ya que además de ser miembro de la familia Spring, lo que le da ciertos privilegios, también fue uno de los fundadores del instituto junto con Karen. En la base militar
militar, Kaito descubre que Yui fue la responsable del crecimiento del agujero negro, y de vuelta a casa de Yui, habla con Spring. El hombre explica entonces que ellos, junto con Karen, crearon ese instituto para intentar salvar a su mujer, pero los científicos acabaron utilizando ese lugar para hacer todo tipo de atrocidades contra los humanos, y para solucionarlo, Spring explica que había una forma de revelar más información del gobierno a la población. Dice que los recuerdos de Nagi habían sido robados y guardados en una base militar, donde había pruebas concretas de las drogas que convierten a los humanos en criaturas, y por ello, Yui se dispone a entrar en esa base. Yui dice entonces que Hanabe no necesita participar en esta misión, ya que su familia también podría estar en esta base, ya que son científicos del gobierno. Sin embargo, Hanabe dice que continuará con esta misión, independientemente de si su familia está involucrada o no, y afirma que debe hacerse justicia lo antes posible. Mientras tanto, Karen se reúne con el grupo de Kanase y les dice que no pueden dejar escapar a Yui como la última vez, ya que al hacerlo, Seiran podría tomar medidas drásticas y poner en peligro todo su plan para salvar a la humanidad. En otro lugar, Kaito está solo viendo unos vídeos de Yui. Dice que necesita rescatar a Yui por todos los medios posibles, y para ello pide a uno de sus soldados que convoque a Yui inmediatamente. Sin embargo, el soldado le dice que no ha podido acceder a las ondas cerebrales de Yui para enviarle un mensaje, y al oír esto, Kaito se da cuenta de que el motivo de todo esto era que Spring le estaba traicionando. Así que Yui sigue avanzando dentro de la base militar, y allí se encuentra con Nagi, a quien esta vez le han lavado el cerebro con mucha más fuerza. Y mientras Nagi está a punto de atacar a Yui, Spring es rodeado por los soldados de Kaito, acusado de traición. Nagi inicia entonces una pelea con el grupo de Yui, y como es extremadamente poderoso, Nagi consigue derrotar a todo el grupo con mucha facilidad. Al ver esto, Yui intenta usar su poder, pero los síntomas en su cabeza vuelven a aparecer, y antes incluso de intentar usar su poder, acaba desmayándose. Aprovechando la situación, Nagi toma a Yuito como rehén para obligar al resto del grupo a rendirse. Mientras tanto, el grupo de Kanase confirma que, efectivamente, fue culpa de Yuito que el agujero negro se hiciera cada vez más grande, por lo que todos están dispuestos a seguir a Kanase. Todos prometen que esta vez, si es necesario, matarán a Yui. Sin embargo, Kanase revela que aún no está segura de matar a Yui y que no confía en Seiran, pero que quería salvar a Naomi y por eso estaría dispuesta a matar a Yui. Al otro lado de la pantalla, Yuito tiene recuerdos de su pasado, una época en la que era sometido a experimentos junto a su madre. Cuando despierta, Yui se encuentra con los científicos, que le revelan que es el salvador del mundo. Cierto doctor dice que Yuito ya fue sometido a muchos experimentos en su infancia y que no entiende por qué Yuito no puede recordar. El doctor vuelve a recordar a Yui que él era un niño sin poderes pisconiano, pero que gracias a los experimentos ha adquirido poderes extremadamente poderosos. El doctor dice entonces que va a diseccionar a Yui para que sus secretos puedan ser revelados y quizás en el futuro puedan convertir a todos los humanos en pisconianos. Sin embargo, Hanabe y Spring llegan justo en ese momento, y aunque no saben dónde está Nagi, el grupo decide salir de allí cuanto antes. En el camino aparecen varias criaturas, y al saber esto, Spring dice que Yui quería luchar sola contra estas criaturas y que Yui debería esconderse con Kaito. Yui sale de la base militar y en el camino se encuentra con Karen, quien le dice que Yui ahora es considerada una traidora y que debe unirse a Seirin para salvar al mundo. Al ver la negativa de Yui, Karen le revela que hay un lugar donde podría refugiarse, y antes de marcharse, Karen le da a Yui unas medicinas para mantenerlo con vida. Entonces Karen decide ayudar a Spring, que estuvo a punto de ser derrotado por las criaturas, y mientras Kanase reflexiona sobre lo que está bien y lo que está mal, su compañera Kyuka dice que todos los del equipo de Kanase deberían irse a una ciudad lejos de esta guerra. Debido a la traición de Yui, los soldados del gobierno empiezan a atacar a todos los habitantes de la ciudad en su busca, y al ver esto, Yui se preocupa mucho por toda la población, pero Atara le informa de que el gobierno no haría nada demasiado violento. Yuri dice que tiene la intención de ir al pueblo remoto que Karen le recomendó, pero antes de hacerlo, revela que, durante los minutos que estuvo cautivo de los científicos, descubrió que solía ser un humano normal, pero de alguna manera se convirtió en pisciano. Como aún no sabe nada de su vida, Yui decide ir al pueblo remoto para informarse, mientras Kanase está totalmente frustrada por Naomi, y Kyuka y Kagero intentan consolarla. Kagero pregunta entonces si Kanase va realmente al pueblo remoto, que en este caso se llama Togetsu. Kyuka le dice entonces que hay datos que demuestran que la ciudad de Togetsu bien podría ser el origen de la colección de cerebros humanos. Kyuka intenta entonces convencer a Kanase para que vaya a la ciudad de Togetsu, y aunque Kagero intenta detenerla, Kanase acepta y por la noche va a la habitación de Naomi para hablar con ella. Pero Naomi solo grita de dolor y le dice a Kanase que
se marche. Al oír esto, Kanase promete salvar a Naomi. Por otro lado, Yui recibe varias llamadas de Kaito y comienza a recordar cuando era pequeño y jugaba con Kaito, pero Yui decide rechazar la llamada y al hacerlo, comienza a sentir un fuerte dolor en la cabeza. Al día siguiente, Spring recibe la visita de Karen y según Spring, Karen también era consciente de que ponerse del lado de Seiran estaba mal, pero Spring dice que sabe que Karen también quiere salvar a su mujer. Spring recuerda entonces el día en que Naomi murió en el ejército y al recordarlo, Karen empieza a reírse de su extraño aspecto. En respuesta, Spring dice que el hecho de que ella se convirtiera en un monstruo fue lo peor que le ha pasado en la vida. Y al escuchar esto, Karen se marcha diciendo que él haría cualquier cosa para salvar a esta mujer. Mientras tanto, Naomi se pregunta qué va a hacer de ella, cuando de repente una misteriosa voz le dice que la salvará. Dicho esto, el grupo de Kanase llega finalmente a Togetsu y allí se quedan perplejos al descubrir que allí siempre nieva y de camino, el grupo es atacado por una criatura con poderes de hielo. El grupo se une rápidamente para destruir a la criatura y tras matar al monstruo, toda la nieve de la zona desaparece y el grupo de Kanase llega finalmente frente a la base militar que estaban buscando. Allí, Kagero dice que no les acompañará, por lo que utiliza su poder para desaparecer delante de todo. En ese momento, llegan algunas personas y dicen que estaban esperando la llegada de Kanase, ya que aunque no lo recuerdan, Kanase era una persona de ese pueblo. Sin embargo, Kanase responde diciendo que eso es mentira y les pide a estos miembros que le digan lo que saben sobre los experimentos de Pisces. En respuesta, la líder de estas personas dice que Kanase tendría que ser contenido en la base por la fuerza, y así comienza una batalla. En esta batalla, la líder acaba perdiendo su máscara, y al ver la cara de la líder, Kanase se topa con Kyuka, y aprovechando este momento de susto, Kyuka toma a Kanase y a los demás como rehenes. Yui es entonces recibida también por los miembros de Togetsu, y según ellos, Yui es alguien a quien todos han estado esperando durante mucho tiempo. También dicen que Yui encontrará lo que busca en esta ciudad. Al entrar en la base militar de Togetsu, el grupo de Yui dice que, aunque son extraños, esta gente no parece tener malas intenciones. Yui dice que, aún así, deben estar siempre alerta hasta que, de repente, llega a una misteriosa habitación con una especie de archivo secreto sobre una mesa. El miembro de Togetsu deja entonces a Yui y a su equipo solos en la habitación. Allí, Yui decide abrir este archivo para descubrir información secreta. En ese momento, aparece una imagen de Kyuka y revela que es una especie de inteligencia artificial que le daría la información a Yui. Esta inteligencia artificial revela entonces que Kyuka es un niño fabricado en un laboratorio. No solo eso, sino que Kyuka es una especie de clon de un médico de hace 2000 años. La inteligencia artificial revela que la primera ciudad se fundó hace 2000 años y que fue fundada por los hombres del Arca. Estos hombres del Arca son humanos que vinieron de la Luna, ya que en algún momento de la historia, la sociedad humana acabó haciendo inhabitable la Tierra y entonces los humanos tuvieron que refugiarse en la Luna. Sin embargo, con el avance de la tecnología, los humanos pudieron enviar a varios científicos a la Tierra y todos los humanos que existen hoy en día son descendientes de los humanos de la Luna. Debido a las grietas que enviaron a los monstruos a la Tierra, ningún humano pudo comunicarse ya con la gente de la Luna, por lo que ni siquiera es posible saber si la gente de la Luna sigue viva. Al enterarse de todo esto, Yui pregunta qué son las criaturas que les atacan. Sin embargo, la inteligencia artificial explica que no puede revelar lo que son y que necesitarán un permiso secreto para acceder a esta información. En respuesta, Yui pregunta por el agujero negro en el Sol, y la inteligencia artificial explica que ese agujero negro fue consecuencia de un poder para controlar el espacio-tiempo llamado hilos rojos, y que la razón principal por la que el agujero negro está creciendo es porque Yuito está usando su poder, y que ahora el destino de la Tierra es ser engullida. De repente la inteligencia artificial cambia el escenario y le dice que ese era el destino de Yui. Así que Yui y su equipo salen de la habitación, y allí uno de los miembros les dice que podría ayudar a Yui a conseguir los datos de las criaturas. Para ello, Yuito tendría que ir a otro sistema de inteligencia que tiene todos los datos de la humanidad. Y al oír esto, Yui decide que seguirá a este hombre. Mientras tanto, Kagero está pensando si ayudar o no a Yui, pero al ver una misteriosa pintura, Kagero toma la decisión de salvar a Kanase, ya que Yuka se encuentra en una habitación observando a Yui y Kanase, y al verlos a todos reunidos, los miembros del grupo de Togetsu dicen que su plan está a punto de realizarse. Kanase, por su parte, está dormida y durante su sueño comienza a recordar que una vez estuvo en Togetsu, ya que en realidad ella también fue una niña fabricada en un laboratorio, y quien ella creía que era su madre, en realidad era una especie de niñera que fue asesinada por los miembros de Togetsu. Tras dejar de serle útil, Kanase despierta y acepta la realidad, y deduce que Yuka también era un clon como ella. En ese momento, 3 miembros de Togetsu aparecen para llevarse a Kanase, pero son derribados de la
la nada, y en ese momento Kagero se revela y dice que ayudará a Kanase y a Yui a salir de allí. Mientras tanto, Yui avanza hasta la habitación donde se guardaba el archivo que contenía toda la información de la humanidad. Allí el miembro de Togetsu se retira y dice que esta vez Yui cambiará completamente de opinión. Entonces Yui entra en la habitación y antes de abrir los archivos, Luca dice que le parece muy mal, ya que no tenía sentido que Togetsu le mostrara a Yui tantos datos confidenciales sin motivo. Al oír esto, Yui está de acuerdo, pero dice que es la única manera de salvar el mundo, así que abre el archivo para acceder a la información. En ese momento, un montón de datos empiezan a entrar en la cabeza de Yui, y recibir tanta información hace que se quede completamente paralizado. Fuera, Kagero le dice que el sistema de comunicación estaba bloqueado, por lo que no podría hablar con Yui. Sin embargo, un fallo en el sistema de Kanase aparece, y debido a la resonancia que tiene con Yui, le dice que si no consigue sacar a Yui de allí lo antes posible, acabará con su cerebro tomado por la gente de Togetsu. Al oír esto, Kanase intenta hablar con Yui, y, con suerte, ella consigue sacarle de su trance mental. Yui consigue deshacerse del archivo, pero sus amigos también quedan completamente paralizados, por lo que Yui corta el archivo. En ese momento, Kanase explica que todos los de Togetsu iban tras ella y Yuito por culpa de los cables rojos, y que por culpa de esta gente de Togetsu, Arashi y los demás estaban atrapados, por lo que pide a Yui y a los demás que la ayuden a salvarlo. Así que Luca utiliza su habilidad para desbloquear todas las puertas de la base, pero se añade la alarma, y después de eso se ponen en marcha, y en el camino se encuentran con varios soldados de Togetsu. Mientras atacan a estos soldados, Yuito se asusta al ver que en realidad son clones de Kanase, y al descubrirlo, Luca dice que probablemente Kanase sea un niño criado igual que Kyuka. En el exterior, el grupo de Kanase llega por fin a la salida, pero en el camino aparece Kyuka y dice que no podía permitir que Kanase abandonara Togetsu, ya que Kanase era la persona que salvaría el mundo. Se desata una batalla y, sin querer herir a Kyuka, Kanase intenta convencerla de que vuelva a la normalidad. En respuesta, Kyuka sigue atacando, pero cuando derriba a Kanase, consigue volver a la normalidad. En ese momento, Kagero explica que Kyuka es un clon del doctor que vivió hace más de 2000 años en Togetsu. En respuesta, Kyuka explica que él tenía los recuerdos del doctor y que por eso acabó perdiendo la cabeza. Kyuka se disculpa y finalmente consigue decir lo que más deseaba, que era unirse a Kanase y a todos los demás y vivir para siempre con ellos. Al oír estas palabras, incluso el desconfiado Arashi acepta de nuevo a Kyuka, así que Kanase decide que se unirá al grupo de Yui, esta vez con Kyuka, ya que todos la han perdonado, así que todos corren a buscar a Yui, y mientras habla con Luca, Yui le explica que cree que Kanase no es mala persona y que sabe que no fue ella quien mató a su padre. Luego se encuentra con el escuadrón de Kanase y le da las gracias por ayudarle a deshacerse de la gente de Togetsu. Entonces Kagero dice que les va a llevar a una base secreta para que puedan hablar, y cuando llegan a esta supuesta base, Kanase explica que solo intentó matar a Yuito porque le dijeron que no había futuro si seguía vivo. Ella le dice que la habilidad de Yuito y la suya era la de viajar en el tiempo, y que debido a una resonancia entre sus poderes se había creado el agujero negro, y que si Yui no moría, este agujero negro se tragaría el mundo entero. Pero Kanase le explica que ella ya no cree esto y que probablemente debe haber una solución más allá. Yui le dice entonces que realmente sintió que el agujero resonaba con él. Hanabi pregunta si es cierto que Kanase es una niña creada en un laboratorio, y en respuesta, Kanase explica que efectivamente es una niña clonada, pero que nadie debe sentir pena por ella, ya que se identificaba como Kanase, la hermana de Naomi, y nada cambiaría eso. Dicho esto, Yui les explica la situación de la humanidad, e incluso les cuenta que hay humanos en la luna. Obviamente todo el pelotón de Kanase lo duda, pero Kyuka dice que aunque no puede confirmarlo, esta información estaba en la base de datos. En ese momento, Kagero dice que todo es cierto, y al verle decir esto, Kyuka dice que Kagero estaba en los recuerdos del Dr. Poppy. Kagero revela entonces que es un hombre que vino de la luna, y que donde ellos estaban era la nave que trajo a los humanos de la luna a la Tierra. Mientras tanto, en otro lugar, Kaito habla consigo mismo y dice que por fin cumplirá el deseo de la familia Sumeragi, y que para ello estaba dispuesto a utilizar incluso a Yui como herramienta. Karen, por su parte, dice que esta vez no le fallará al mundo, así que va a solicitar la ayuda de cierta persona. También dice que para que su deseo se haga realidad, está dispuesto a desafiar a cualquiera. Así concluye la primera temporada del anime Scarlet Nexus, que cuenta con un total de 24 episodios. Y si te ha gustado este video, deja un like y me aseguraré de traerte la continuación.